La novela sea muy distinta a la anterior, dentro de tener un estilo, pero ser original. Yo soy muy obsesivo con que las tramas y el funcionamiento de las novelas sea distinto, sea original, ¿no? Que incluso haya lectores que les puede gustar mucho una novela y otra no, y yo creo que intento variar, ¿no? Y la novela salió en febrero, ya lleva unos meses, ha sido unos meses muy intensos de mucho ajetreo, sobre todo hasta el verano. No sé, yo ya he perdido la cuenta de las presentaciones, ¿no? Sinceramente, ha sido realmente agotador. Y la novela, sobre todo, lo que noté es que había mucha... como que estaba siendo muy esperada, ¿no? Cuando salió en febrero, pues en cuanto salió ya, pues los lectores pues ya me empezaron a hacer un feedback muy rápido, que eso sí que fue bastante sorprendente. Y yo creo que la novela, pues ya puedo decir que en todo este recorrido, todo, además al ser un año natural, es más fácil, ¿no? ver la influencia, ¿no? Cuando sales un año pero realmente llega hasta el siguiente es distinto, ¿no? Entonces yo la novela, la verdad es que muy contento, como también muy contento cuando la escribí. Ahí, en esta novela, como en muchas otras tuyas, también se ve el autor que hay detrás, ¿no? Porque tú eres un hombre muy multidisciplinar, a veces te hemos llamado en la prensa un hombre del Renacimiento, porque eres historiador, porque tienes formación de ingeniero, porque has trabajado en el mundo del arte, del turismo, de muchas cosas, la fotografía. Y todos esos intereses tan dispares sí que se notan en tu novela, que suelen tener, como tú me has explicado muchas veces, muchas capas. Y aquí tenemos una novela sobre ajedrez, pero también una novela sobre el poder, sobre el amor y sobre un personaje tan imprescindible en la historia de España como Isabel la Católica, que parece que está ahí secundaria, pero que al final articula mucho la trama de la novela. Sí, Isabel en la novela es un personaje, de hecho, muy secundario, pero que articula toda la novela. Desde un segundo plano es posible que un personaje que realmente aparece muy poquito en la novela, pues sea el corazón de la trama, ¿no? Y la que justifique todo lo que hay en torno a la novela. Es una novela donde el ajedrez es el hilo conductor, pero más que el hilo conductor, yo creo que es el hilo que une estas capas que comentabas tú, ¿no? Yo quería hacer una novela donde el ajedrez fuera precisamente eso, ¿no? El vehículo que condujera la novela. Esto puede parecer fácil, pero porque hay novelas sobre el ajedrez, hay novelas que ya han utilizado el ajedrez, pero de otra manera, ¿no? Yo quería mostrar cómo un juego, a mí lo que me daba atención era dos cosas, ¿no? La primera, el ajedrez no es obligatorio saber jugar al ajedrez para leer la novela, para empezar, porque luego ya empezamos mal. Pero, claro, es un juego que ahora está muy de moda. No sé si saben que el ajedrez ahora es quizás de los juegos más de moda. En la presentación en Madrid vino un periodista especializado en ajedrez y nos contó que seguramente ahora hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Hay que tener en cuenta que el ajedrez se juega online. Juega online y además puedes jugar contra... Yo tengo amigos conocidos que han jugado contra el campeón del mundo. Esto es algo que cambia todo, ¿no? Tú no puedes jugar contra el campeón del mundo de fútbol, ni contra su campeón, ni contra alguien de primera división, ¿no? El ajedrez está muy de moda. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que un juego medieval esté en el siglo XXI con toda la tecnología que nos invade tan de moda? Es extraño, ¿no? Es algo peculiar, ¿no? Fuera de lo habitual. Entonces, esa era una pregunta que yo quería responder con la novela. ¿Qué tiene el ajedrez? El ajedrez no es un juego, son muchas más cosas, ¿no? Y luego la otra pregunta, que es la que realmente está en la novela, es, bueno, si saben jugar al ajedrez o más o menos conocen las piezas. La figura más importante del ajedrez, ¿cuál es? La reina. Es la más poderosa. Es verdad que la clave es el rey. Si pierdes el rey, pierdes la partida. Al final vamos a matar al rey, que también es algo que aparece mucho en la novela, matar al rey en la Edad Media, algo bastante agresivo, podemos decir. Pero la figura más poderosa es la reina. Y la reina es una mujer. Y estamos a final del siglo XV. ¿Cómo es posible que en un juego medieval, con una sociedad que de igualdad no tenía nada, ni se le esperaba, la figura más importante es una mujer? Esto tiene que tener una respuesta, ¿no? Entonces la novela la investiga, la sigue, y eso articula poder hablar de muchísimos temas, porque en la novela se habla de literatura, se habla de viajes, se habla de arquitectura, se habla de poder, se habla del cambio de la monarquía, se habla de guerras civiles, también es bélica, por supuesto de intrigas palaciegas, y luego es muy de misterio, porque al final hay un asesinato. Entonces, claro, efectivamente yo toco muchos temas. Muchos. Has hablado del misterio, y es una cosa que manejas muy bien, y aquí llegas a un momento que, no voy a hacer spoilers, pero cuando lleguéis, fijaros, hay un capítulo en Sevilla que parece sacado de una película de Misión Imposible.
eso parece un robo hiperplaneado que luego va torciéndose según el momento y que tenemos una tensión de a dónde va a acabar esto. ¿Cómo se te imagina? Porque claro, estamos acostumbrados a este tipo... Al thriller es un género muy contemporáneo, o sea, en eso estaremos todos de acuerdo. Pero adaptar esas claves de ritmo, de tensión, a una época donde la tecnología no es igual, tiene que, para el escritor, suponer un reto difícil de sortear y con el que hay que tener mucho cuidado. Sí, el problema del thriller unido a la novela histórica es el ritmo. Al final el ritmo de la novela histórica te pide ser más sosegado, ¿no? Te necesitas explicar la época, ¿no? Explicar los personajes, explicar incluso las vestimentas, cómo comen. Tienes que sentir el espíritu de la época. Y el thriller no te pide eso. El thriller te pide directamente ir a la acción, ir al grano, ¿no? Y que el lector esté enganchado y tener todos finales en altos en cada capítulo. Entonces, claro, eso es un poco contradictorio en el lenguaje. Entonces, la dificultad es ahí, es en el ritmo. Al final la novela tiene que tener ritmo, es como una canción, ¿no? Tiene que tener un estribillo, tienes que saberlo, pero tiene que tener un ritmo y tiene que mantener el ritmo siempre, ¿no? Y si el ritmo decae, pues el lector se aburre y puede abandonar la novela. Pero claro, mantener durante 500 páginas el ritmo, pero además explicar cómo es una época pues, muy distinta a la actual, y además muchas veces creemos que conocemos cómo fue la Edad Media y estamos llenos de estereotipos, ¿no? Que hay que intentar, yo intento limpiarlos, ¿no? Entonces necesito también tiempo y espacio dentro de la novela para mostrar cómo yo creo que es la Edad Media, no como nos lo han contado, ¿no? A través del romanticismo sobre todo, pero también del Renacimiento. Entonces lleva su trabajo, y el capítulo que tú comentas, que es el, bueno, podemos decir dónde es, eso no es Alcázar de Real, de Sevilla, es que lo pedía la trama y lo pedía el escenario. Yo cuando estuve en los Alcázares digo, claro, aquí hay que hacer un capítulo de acción realmente, y hombre, tanto como tú dices, no lo sé, pero bueno, pero sí que quería que fuera un capítulo bastante espectacular. Oye, y hablando de ese capítulo, me gustaría también que habláramos de los personajes, ¿no? De Gadea y Rui. ¿Por qué, para contar esta historia de poder y de juego también, eliges a estos dos personajes, a un cronista y Gadea, que es una joven especialmente dotada para el ajedrez, pero también que viene de un extracto social muy humilde y un origen trágico? Bueno, porque la novela también lo que explica es un cambio, ¿no? Estamos cambiando, el mundo está cambiando. Estamos a finales del siglo XV y dentro de poco se va a descubrir América, ya se ha inventado la imprenta, ya han llegado las ideas humanistas, está el Renacimiento ya en pleno auge, el mundo está cambiando. El mundo dentro de poco va a ser completamente distinto a lo que era 50 años antes, ¿no? Entonces los personajes empiezan a cambiar, y Gadea es un personaje de la nueva generación, podemos decir, es un personaje que ya cuando esté en plenitud el mundo ha cambiado, y Rui todavía es un personaje de la generación anterior, pero que se está adaptando, ¿no? Yo creo que también nos pasa eso a nosotros, ¿no? Yo no soy nativo digital, pero me adapto a la nueva tecnología. Mi hija ya no se necesita adaptarse, es un medio natural, ¿no? Pues salvando las distancias, ¿no? Es un poco lo que quiere explicar la novela. Y Rui, sobre todo, lo que tiene es una obsesión por la verdad y por conocer el pasado, que yo creo que es algo que siempre ha sido difícil, que ahora es más fácil que nunca, pero que curiosamente no lo estamos aprovechando, ¿no? Cada vez se estudia menos historia, se pone menos atención al pasado y no nos damos cuenta la novela hace mucho hincapié en eso, ¿no? En lo importante que es conocer el pasado para intentar entender el presente, que siempre va a ser muy difícil entender el presente, y sobre todo para lo más difícil, que es intentar imaginar cómo puede ser el futuro. O sea, es muy difícil que tú puedas imaginar cómo va a ser el futuro dentro de 20 años, en España, en Úbeda, en Europa, si no conoces cómo ha sido el pasado. Entonces la novela, este personaje que es un cronista no oficial, tiene una obsesión, ¿no? Por intentar formarse lo máximo posible en una época donde si tú querías leer un libro tenías que irte a la biblioteca donde estuviera, había muy pocas bibliotecas en manos de la nobleza, libros todavía manuscritos, cuando empieza la novela todavía no hay libros impresos. Entonces cuando era realmente difícil buscar información del pasado. Entonces que un personaje, cuando es realmente difícil, haga los esfuerzos que hace, incluso roba libros, la novela se empieza con un robo de un libro. Pues que claro, es un poco reivindicar que hoy en día, que realmente lo tenemos muy fácil, pues que claro, hay que intentar pues esforzarse y poner el pasado en valor. Si estabais, la mayoría, yo creo que estabais en la charla con Lindsay Davis, cuando tras recibir el premio Ivanhoe, que ella se escapó y dijo, no, yo no os voy a contar cómo escribo mis novelas porque eso es secreto. Pero parece que Luis está más dispuesto, y a mí me gustaría saber un poco cómo es el trabajo, que tiene que ser ingente, porque, como decíamos antes, ¿no? Tus novelas tienen capas y tus novelas tienen muchos temas.
Y eso hace que no te valga con una documentación somera de la situación socioeconómica, política de la época, sino que tengas que bajar a muchos detalles, ¿no? Por ejemplo, el ajedrez. Todo lo que cuentas en el ajedrez, sin meternos parrafadas, se agradece, Luis, sobre el ajedrez, sobre el funcionamiento de una época, sobre los manuales que dictaban, ¿no? el juego, debe requerir un trabajo ingente y muy planificado. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo lo hace Luis un poco? Es más fácil, ¿eh? Para que... sí, es un trabajo un poco... Bueno, me han dicho que tengo formación de ingeniero, yo creo que ahí lo dejo evidente. Sí, es un trabajo ingenieril realmente, y en este caso el ajedrez, pues claro, yo juego al ajedrez, pero juego regular, tirando a mal, ¿no? Jugaba más bien de pequeño, y no sé absolutamente nada de historia del ajedrez, no sabía nada, cero, yo nada. Entonces, claro, cuando empiezas a investigar, pues claro, vas encontrando muchísima información y ahí es donde aparece la novela. Yo, para que entendan un poco cómo funciona el funcionamiento, yo parto de un tema que no es histórico, que es el ajedrez. Yo quiero hablar del ajedrez. Pero quiero utilizar el ajedrez para una novela histórica, pero no sé en qué época voy a ambientar la novela. Entonces tengo que investigar la historia del ajedrez para ver en qué época ambiento la novela. Podría haber sido el siglo XX, por ejemplo, la Guerra Fría, el ajedrez es muy importante, por decir un ejemplo, ¿no? En el XVI es muy interesante, luego en el XVIII con los autómatas, bueno, hay muchos temas sobre el ajedrez, ¿no? Entonces, a base de investigar sobre la historia del ajedrez, encuentro el siglo XV. Mira, en el siglo XV, no, perdón, primero busqué el XIII, pero el XIII no funcionó, dije, va a buscar el siglo XV, y el siglo XV encuentro un dato clave, ¿no? Que es el de la novela, que es la aparición de la figura de la reina como la más poderosa. Originalmente, para los que no lo sepáis, en el ajedrez no está la figura de la reina, hay una figura masculina. Cambia a la reina, pero manteniendo los movimientos limitados de esta figura masculina de origen islámico, y en el siglo XV, de repente, la reina adquiere todo el poder. Entonces, esto ocurre en el siglo XV y parece que ocurre en España. En diferentes lugares está la duda si es en Valencia, si es en Salamanca, pero bueno, sabemos que es en territorio español y de ahí se difunde a todo el mundo. Entonces ya tengo la cronología, siglo XV, pero bueno, ¿y qué ocurre en el siglo XV en España? Bueno, pues a base de investigar, pues llego a la época de la guerra de Castilla, la guerra civil, no sabía en qué época, porque además tenemos dos enfrentamientos, pero encuentro a Isabel, y encuentro la relación de Isabel con el ajedrez, y entonces lo ves un poco sumando temas, ¿no? Luego la imprenta, claro, a mí me interesa mucho siempre el tema de los libros, ¿no? Bueno, ¿qué situación hay en 1468, en 1469 en España con el tema de la imprenta y de los libros? ¿Ya se imprimen libros en España? ¿Dónde se imprimen? Bueno, pues ahí hay otro tema para unir a la novela. Luego, ¿qué escenarios hay en el siglo XV que me pueden llamar la atención? Que es más o menos... Porque yo cuando saco un escenario me gusta que lo puedas visitar. Entonces quiero que el de la novela luego tú lo veas cuando lo visitas. Bueno, pues el Alcázar de Segovia, los Alcázares de Sevilla, pero tenía un problema, Madrid. En la novela aparece mucho Madrid. Pues claro, el Madrid de finales del 15, si van ustedes a buscarlos a Madrid, pues no lo van a encontrar. Pues no van a encontrar prácticamente nada. Entonces eso sí fue un problema. Eso fue un problema, recrear un Madrid que ya no existe, pero con la ilusión de que si lees la novela te vayas a Madrid e intentes buscarlo. Eso fue la verdad que un complejo, ¿no? Pero yo creo que al final se consiguió, ¿no? Y un poco esa es la idea, ¿no? Ir sumando elementos y luego, claro, al final tiene que ser una novela, tiene que tener elementos de thriller y de misterio, pues claro, hay que incluirlos dentro de la novela, ¿no? Y luego dos perspectivas, ahí sí que tuve más problemas porque el personaje de Rui estaba muy claro, pero el de Gadea lo tuve que ir perfilando más porque tenían que estar equilibrados, ¿no? Y al principio de la novela necesité bastante trabajo para equilibrarlos. Ya te he contado muchísimo de cómo escribir vamos. Habéis tomado notas, ¿no?